¿Qué harías si supieras que tu papá está haciendo planes millonarios con una herencia, pero tú sabes que no va a recibir casi nada? Esta historia me la mandó una seguidora. Resulta que el abuelo de esta seguidora falleció hace apenas 2 meses, y desde entonces su papá se ha estado comportando como si acabara de ganarse la lotería. Ya eligió la camioneta nueva que quiere comprar. Empezó a buscar casas de vacaciones por internet, y no para de hablar de cómo por fin va a vivir la buena vida después de tantos años. El problema es que hay un detalle que él no conoce. Y ese detalle cambia absolutamente todo, porque esta seguidora ayudó personalmente a su abuelo a redactar su testamento hace 3 años, cuando todavía estaba completamente lúcido y en perfecto estado mental. Así que ella sabe exactamente lo que dice ese documento, y su papá no va a recibir la herencia que cree que va a recibir. Para entender mejor la situación, hay que hablar un poco del abuelo. Era un hombre duro, trabajador y muy inteligente con el dinero. Tuvo un pequeño taller mecánico durante casi 40 años. Nunca fue de lujos. De hecho, manejó el mismo Ford viejo y destartalado durante más de 20 años. Pero aunque no gastaba mucho, era extremadamente observador. Tenía una habilidad especial para leer a las personas y entender cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y la verdad es que durante los últimos años no estaba nada satisfecho con el comportamiento de su hijo, es decir, el papá de mi seguidora. Según cuenta, su padre siempre fue de esos que están pendientes del dinero ajeno, siempre calculando lo que otros tienen, siempre pensando en herencias, propiedades y beneficios. Y cuando el abuelo empezó a enfermarse el año pasado, ocurrió algo curioso. De repente, el papá comenzó a visitarlo mucho más seguido. Pero todos podían notar que no lo hacía por cariño. Parecía que simplemente estaba esperando el momento de cobrar. Incluso hacía comentarios que dejaban muy poco a la imaginación. Decía cosas como: «Cuando el taller sea mío voy a modernizarlo todo». O «Ya tengo ganas de ver cuánto dinero tiene escondido el viejo en sus cuentas». Y cuanto más hablaba, más evidente se volvía lo que realmente le interesaba. Lo peor ocurrió durante la última hospitalización del abuelo. Mi seguidora recuerda perfectamente estar sentada junto a la cama mientras el abuelo intentaba compartir historias de su vida. Historias de cuando era joven, de cómo levantó el negocio desde cero, de los sacrificios que hizo durante décadas, pero mientras él hablaba, su hijo apenas prestaba atención. En lugar de escucharlo, estaba mirando su teléfono. ¿Y saben qué estaba haciendo? Buscando barcos por internet, comparando modelos, mirando precios, soñando con todo lo que pensaba comprar cuando recibiera la herencia. Mientras tanto, el abuelo intentaba conectar con él una última vez. Y según cuenta mi seguidora, se podía ver claramente en los ojos del abuelo que se había dado cuenta de todo, que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Ahora viene la parte que nadie esperaba. Hace 3 años, el abuelo llamó a mi seguidora y le dijo que quería actualizar su testamento. Siempre habían tenido una relación especial. Ella iba al taller a ayudarlo cuando podía. Pasaban tiempo juntos, y no aparecía solamente cuando necesitaba algo. Ese día se reunieron en la cocina del abuelo, junto con un abogado que era amigo suyo desde hacía años. Y fue ahí donde el abuelo explicó exactamente cómo quería repartir todo. El taller mecánico no iba para su hijo, iba para Carlos, su mecánico principal, un hombre que llevaba 15 años trabajando con él, que conocía el negocio mejor que nadie, que prácticamente había sido como un hijo para él. Carlos lo visitaba los fines de semana, llevaba a sus hijos a verlo, compartían comidas familiares, estuvo presente cuando realmente importaba. La casa tampoco iba para el papá, la casa iba para Emma, una prima de la familia. Durante 5 años había sido ella quien ayudó al abuelo con las compras, con las citas médicas y con las tareas diarias, mientras otros apenas aparecían. Y el papá sí estaba incluido en el testamento, pero no de la forma que esperaba. Según el documento, recibiría $5,000 y la vieja caja de herramientas del abuelo. Eso era todo. Nada más. Ni el taller, ni la casa,
ni grandes cuentas bancarias, ni la fortuna que él llevaba meses imaginando. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más complicada, porque el abuelo nombró a mi seguidora como albacea del testamento, es decir, la persona encargada de supervisar que se cumpla su última voluntad. Y cuando tomó esa decisión, le dijo algo que jamás olvidó. Quiero que te encargues de esto porque sé que harás lo correcto y no permitirás que nadie te presione. Ahora imaginen la situación. Han pasado 2 meses desde el fallecimiento, y durante todo ese tiempo el papá sigue haciendo planes. Habla de viajes, habla de compras, habla de inversiones, habla de la vida perfecta que cree que le espera. Hace apenas unos días incluso, le mostró una autocaravana que quería comprar. Le explicó las rutas que planeaba recorrer, los lugares que quería visitar y cómo él y su esposa iban a disfrutar finalmente de la vida. Mientras tanto, mi seguidora estaba ahí escuchando todo, sabiendo perfectamente que nada de eso iba a suceder, y sintiéndose dividida, porque por un lado le daba pena verlo tan ilusionado, pero por otro lado, no podía olvidar todas las veces que su abuelo intentó acercarse a él y fue ignorado. No podía olvidar los años en los que otras personas estuvieron presentes mientras su padre solo aparecía cuando había dinero de por medio. La lectura oficial del testamento está programada para el próximo viernes, y lo más incómodo es que el papá no deja de hacer preguntas. Todo el tiempo intenta sacarle información. Le pregunta si sabe algo, si escuchó algún detalle o si tiene alguna pista sobre la herencia. Pero ella simplemente responde lo mismo una y otra vez. Ya lo sabremos cuando llegue el momento. Sin embargo, su padre está convencido de que vienen buenas noticias. De hecho, hace poco le dijo algo que la dejó pensando durante horas. Seguro que tú también recibiste algo importante, pero no te preocupes. Cuando yo herede lo grande, me aseguraré de que siempre estés bien. Y ahí estaba ella, escuchando esa promesa, sabiendo que la realidad era completamente distinta. Para salir de dudas, hace unos días llamó a la abogada que preparó el testamento. Quería confirmar que todo seguía exactamente igual, y ella le dijo que sí, que ese era el deseo final del abuelo. Pero además le reveló algo más, algo que nadie sabía. Según la abogada, el abuelo había pedido expresamente que nadie conociera los detalles antes de la lectura, porque quería ver quién era quién de verdad. Quería observar las actitudes, las expectativas y las intenciones, y al parecer, durante los últimos años estuvo analizando cuidadosamente a todos los que lo rodeaban. Lo increíble es que Carlos no tiene idea de que heredará el taller. Emma tampoco sabe que recibirá la casa. Ambos van a quedarse completamente sorprendidos. Pero quien realmente va a recibir el golpe más duro es el papá. Porque en cuestión de minutos va a pasar de sentirse millonario a descubrir que prácticamente no heredó nada de lo que llevaba meses imaginando. Y mi seguidora sabe que tendrá que estar ahí cuando ocurra. Tendrá que ver su reacción. Tendrá que escuchar todo lo que diga. Y probablemente tendrá que lidiar con las consecuencias después. Ahora yo les pregunto, ¿creen que debería haberle contado la verdad antes para evitarle la humillación? ¿O hizo bien en respetar la última voluntad de su abuelo y esperar hasta la lectura oficial del testamento?